Estados Unidos aumenta la presión en contra de Irán. Trump ha amenazado con un ataque devastador en contra de la República Islámica para asegurarse que Irán no tenga la bomba atómica que no poseen y que tampoco están interesados en desarrollar, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades de ese país. Ahora, sobre este ataque programado, puesto sobre la mesa por el presidente Donald Trump, ha dicho ahora que lo ha pospuesto, y esto por sugerencia de los líderes de los países del Golfo, quienes le habrían dicho que hay en desarrollo negociaciones bastante serias para lograr un acuerdo que satisfaga a las exigencias de los Estados Unidos. Sin embargo, desde Irán han soltado la frase, bastante contundente, no es nueva, lo han dicho en otras ocasiones, que no van a rendirse, que dialogar no es claudicar, y al mismo tiempo que no van a retroceder en los derechos legítimos de su pueblo. Este es nuestro tema de abrir en la jornada de hoy. Soy Carlos Arellán Solórzano y comenzamos de inmediato. La resolución dialogada de la guerra de los Estados Unidos contra Irán parece destinada a quedar atascada en el marco de las opciones estrechas de las partes dispuestas a no ceder en sus condiciones. Por un lado, Washington quiere que por medio de la negociación conseguir lo que no ha logrado con la operación militar, al tiempo que Teherán reafirma que no capitulará y que no negocia bajo presión, lo cual hace temer que muy pronto se retome la parte violenta de este conflicto tras un breve periodo de repliegue estratégico. Estados Unidos advierte a Irán que se le termina el tiempo para llegar a un acuerdo. Es insuficiente. Con esta palabra, Donald Trump ha rechazado, o al menos parece haber rechazado, la última propuesta de paz por parte de Irán. Washington aspira a que la República Islámica renuncie a su programa nuclear con fines pacíficos. De acuerdo al presidente Donald Trump, cualquier propuesta de Teherán que no contemple esta exigencia está descartada, como bien lo expresó en rueda de prensa después de su visita a China. Señor, sé que habrá muchas preguntas sobre el viaje a China, pero primera sobre Irán. ¿Ha rechazado la última propuesta de Irán o en qué situación se encuentra? Lo he revisado y sí, no me gusta la primera frase, simplemente la descarto. ¿Cuál fue la primera frase? Una frase inaceptable, porque estuvieron totalmente de acuerdo en que no tienen armas nucleares y si tienen alguna forma de armas nucleares, no leo el resto de su carta. Mientras tanto, desde Teherán aseguran que no renunciarán a sus derechos legítimos sobre su desarrollo nuclear, esto a pesar de las presiones maximalistas de la Casa Blanca. El vocero de la Cancillería iraní explicó que si bien las propuestas de las partes son incompatibles, el diálogo se mantiene a través de la mediación pakistaní, garantizando que cada uno esté enterado de las opiniones del otro. Desde el día siguiente a haber enviado nuestras opiniones a la parte estadounidense a través de la parte pakistaní, recibimos una serie de propuestas de la otra parte. Estas se han revisado en los últimos días y, como se anunció ayer, nuestras opiniones se han transmitido recíprocamente a la parte estadounidense. La negociación no ha enfriado el impulso de la violencia. Según reportan medios estadounidenses, la Casa Blanca contempla realizar otra vez severos bombardeos contra Irán para forzar un acuerdo en los términos de Washington. El Pentágono, dice CNN, ya ha preparado una lista de objetivos para atacar a Irán en caso de que Trump, en la Situation Room o posteriormente, ordene reanudar de manera inmediata los ataques. Pero ¿cuáles serían, según la prensa estadounidense, esos objetivos contemplados por el Pentágono en caso de retomar los ataques contra Irán? Instalaciones energéticas de Irán, dice CNN, así como elementos de infraestructuras, puentes e infraestructuras clave de Irán. Se tratan de objetivos que aumentan el daño sobre la población civil y que plantea la probable respuesta iraní sobre infraestructura similar en países aliados de la agresión estadounidense, lo cual expande la dimensión de un conflicto con condiciones estrechas para su solución dialogada y que pudiera maximizar las afectaciones globales en el suministro de hidrocarburos. Y pasamos ahora a otro escenario de conflicto, pero con mucho más tiempo que el que estamos revisando, de la guerra de los Estados Unidos en contra de Irán. Y es que este fin de semana Rusia se empleó a fondo para repeler los ataques masivos con drones
contra la ciudad de Moscú. Esto por parte de Ucrania. Medios europeos informan de hasta 80 drones contra la capital rusa y más de 500 contra todo el país, lo que constituye el mayor ataque con drones ucranianos desde que comenzó el conflicto en febrero de 2022. Pasamos a las imágenes porque así quedaron algunas viviendas en la región de Moscú, esto en Rusia, que fueron impactadas este domingo por drones ucranianos. De acuerdo a las autoridades locales, 3 personas fallecieron y 5 resultaron heridas. Esto como consecuencia de la acción señalada por el gobierno ruso como terrorista y a la cual respondió con una potente represalia dirigida contra el complejo militar industrial ucraniano. Y este sistema de lanzamiento múltiple de cohetes del Grupo Central de Fuerza de Rusia causó daños severos a un bastión ucraniano en la dirección de Dnipropetrovsk. De acuerdo al Ministerio de Defensa ruso, este ataque de artillería apoyó las acciones ofensivas de los grupos de asalto de infantería contra las posiciones ucranianas. El operativo habría dañado las principales zonas de tiro y concentración de efectivos del régimen de Kiev en esa zona. Imágenes del despliegue ruso con drones en el que destruyeron hasta 3 campamentos provisionales del ejército ucraniano. La maniobra rusa fue realizada por el Grupo de Tarea Sur, en la cual se neutralizaron también motos y vehículos empleados por el régimen de Kiev. Y con igual utilización de drones, Rusia destruyó bastiones de los ocupantes ucranianos en la región reunificada de Zaporilla. Como vemos en las imágenes, se trató de un operativo de precisión y letalidad desplegada por Rusia, esto en el campo de batalla. Y este 19 y 20 de mayo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizará una visita de Estado a la República Popular China. Por invitación del presidente del gigante asiático Xi Jinping, esta visita del dignatario ruso llega pocos días después del encuentro en Beijing con su par estadounidense Donald Trump. Precisamente, la relación entre China y Rusia es un ejemplo de la interacción y cooperación entre dos países potencias. Sin embargo, desde el espacio occidental, esta relación es vista como una amenaza. Veamos a continuación el siguiente contexto. China y Rusia son más amigos que nunca y esta relación preocupa al occidente global. Pero la unidad no es lo que reina ahora mismo entre Europa y Estados Unidos. Pero la unidad sí reina entre China y Rusia a pesar de las diferencias. Se trata del extraordinario entendimiento entre el país más grande del mundo, potencia en tecnología militar y poseedor de ingentes recursos naturales, con el que lidera la manufactura mundial, la tecnología y la innovación. Vale la pena recordar el célebre ranking del think tank ASPI, que es australiano, en 64 rubros sobre tecnología de impacto y o tecnología crítica. China lleva la delantera en 57 de 64. Así que ya saben, el futuro también está escrito ya en el muro. Analistas plantean que esta asociación entre China y Rusia es el producto de una necesidad de preservación catalizada por las presiones externas de los Estados Unidos, país que ve en esta cooperación una amenaza a la conservación de su hegemonía. La retaguardia estratégica de Rusia es China y la retaguardia estratégica de China es Rusia. Si uno de ellos dos cae, el otro sabe que también va a caer. Con lo cual, es decir, olvidémonos, esto no es una cuestión ni de ideología, ni de simpatía política, ni incluso de intereses comerciales, porque China ha sufrido también el tema de las sanciones. Es decir, hay unas razones claramente geoestratégicas y esa alianza ha estado desde el principio. Lo que pasa es que ahora ya va quedando mucho más en evidencia. Aunque la familiaridad con que se tratan Rusia y China parece que fuera el resultado acumulado de una larga tradición de amistad, no siempre fue así. Evidentemente hubo distintos momentos, hubo un momento en la relación de Unión Soviética con China, sobre todo luego del triunfo de Mao en 1949, que fue extraordinario, y luego esto se quebró a partir de la década del 50 con la muerte de Stalin y cierto enfrentamiento entre Khrushchev y Mao Zedong. Estas contradicciones fueron aprovechadas por los Estados Unidos, acercándose y relacionándose con China en la década de los 70 del siglo XX para apuntalar su plan estratégico de socavar a su adversario de la Guerra Fría, la Unión Soviética, país que colapsó en 1991.
Con la desaparición del adversario soviético, Estados Unidos inauguró una época hegemónica, un periodo aparentemente infinito, un tiempo de comodidad unipolar que atrofió sus capacidades y que ahora perfila la tendencia de un declive inevitable. Ante este panorama de cambio, China y Rusia tienen clara la lección de las intenciones occidentales de seguir prevaleciendo a partir de la división de quienes deben y pueden estar unidos. Bien, y después de revisar este contexto histórico de esta alianza potente entre estas dos naciones, la más grande del mundo y potencia militar, Rusia, y la mayor potencia manufacturera y de innovación como es la República Popular China, la cual va a estar interesante, esto de acuerdo a cómo empieza esta visita, a cómo recibe China al presidente Xi Jinping, y que inevitablemente se van a hacer contrastes con lo que pasó hace poco con la visita del presidente Trump a la República Popular China. Corresponde hacer una pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. No se aparte, minutos, estamos de vuelta. Bien, todo menos paz es lo que se vive en Bolivia desde hace 2 semanas. Las marchas de los movimientos populares se han intensificado y decenas de bloqueos hacen crecer el malestar social contra la gestión del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo esto en noviembre del año pasado. Con un recorrido de 188 kilómetros denominado Marcha por la Vida para Salvar a Bolivia, sectores de campesinos, indígenas y obreros se dirigen hacia la ciudad de La Paz, la capital, para exigir la renuncia del presidente de ese país, Rodrigo Paz. Las demandas van desde mejoras salariales, abastecimiento de combustible, hasta la anulación de una ley de tierras rechazada por el pueblo y apoyada por el empresariado, así como por los terratenientes. Precisamente esta ley, después de este gran disgusto, fue eliminada, como lo anunció el propio mandatario. Escuchemos. Eliminación ya no existe, se acabó esa ley. Sin embargo, tenemos que tratar una nueva normativa para todo el país. Una nueva ley sobre la tierra, con consensos, socializando, escuchando a todos los sectores. La Central Obrera Boliviana empezó las manifestaciones exigiendo una serie de demandas, incluyendo un aumento salarial del 20%. Los campesinos agrupados en la Federación Única de Trabajadores Tupac Katari bloquearon las carreteras, esto como una muestra de apoyo a los agricultores de la Amazonía, mientras que miles de seguidores del expresidente Evo Morales se acercan a la sede de gobierno en La Paz, esto en rechazo a la gestión del gobierno actual. Todos los bolivianos están pidiendo la renuncia del presidente. ¿Por qué? Porque el gobierno está impulsando muchas leyes que nos perjudican, como la privatización, y quiere hacernos vivir como en el pasado. No queremos eso y no estamos de acuerdo. Como ejemplo, han traído un combustible de mala calidad. Porque todo el tiempo es decreto, 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 privatización, privatización. No estamos yendo en un buen camino. Que el gobierno se ponga la mano al pecho, que se dé cuenta que está manejando mal y que se vaya, que se vaya. El gobierno de Rodrigo Paz envió 3.500 efectivos de policía y militares que reprimen con dureza las manifestaciones. Al menos 57 personas resultaron detenidas en los operativos y se reportaron hasta 5 heridos. Vicente Salazar, portavoz de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac Katari, denunció 2 muertes en los municipios de Ingavi y El Alto. Esto por la operación de desbloqueo. No obstante, las autoridades han negado estas acusaciones. Toda la carretera de acá hasta Copacabana está todo bloqueado, no hay paso, porque esta mañana vino a las 3, 4 de la mañana, se aprovechó de la gente humilde, porque les ha hecho hincar a la gente, a las señoras de pollera. Yo quisiera que intervenga el defensor del pueblo, no sé qué está haciendo, pero sí de verdad. Ya estamos calientes ya con este gobierno, más bien queremos que renuncie y que se vaya, señor periodista. Y según autoridades y organizaciones locales, los cortes de ruta han interrumpido las principales vías de abastecimiento, por lo que la población enfrenta escasez de alimentos y suministros médicos. Por su parte, el gobierno insta a los manifestantes a sentarse en una mesa de diálogo. Bien, y seguimos en nuestro continente porque asumió en marzo y el recién instalado gobierno del presidente José Antonio Kats ve desplomarse su popularidad al 36%, esto en Chile.
De acuerdo con el último estudio de opinión pública, el respaldo a la gestión del mandatario experimentó un descenso significativo debido al incumplimiento de promesas electorales y una repentina inflación que afecta a los chilenos. Y pasamos a otro tema porque gracias a la acción del ser humano, los bosques del mundo han perdido al menos 4,3 millones de hectáreas. Según el más reciente informe del Consejo de Administración Forestal, este fenómeno se da sobre todo en los bosques tropicales de América Latina. Información ampliada en el siguiente reporte.
En general, se calcula que se pierden aproximadamente 6 canchas de fútbol cada minuto. Y estas vías, por lo general, generan procesos acelerados de fragmentación de ecosistemas, de transformación, de uso del suelo y dinamizan otras actividades como el acaparamiento de tierras, la ganadería, la tala ilegal del bosque. El informe del Instituto de Recursos Mundiales de 2025 reveló que Latinoamérica sigue liderando el ranking de los países más desforestados a nivel mundial. Brasil, Bolivia, Perú y Colombia están entre los 10 más afectados por la pérdida de bosque nativo. El informe de la ONU detalla que la pérdida anual de bosques en Sudamérica alcanza los 4.10 millones de hectáreas. Realmente la medida más importante para que el país siga en un camino de adaptación al cambio climático es entender el papel de sus ecosistemas, de los páramos, de los humedales, no solamente en la ruralidad, sino también en las ciudades. Brasil es el país con más pérdida de bosque primario en el mundo, con 2.8 millones de hectáreas de monte nativo destruido. La meta del Plan Estratégico de la ONU para los bosques es aumentar la superficie al 3% para el año 2030, pero el ritmo de desaparición de estos cuerpos vegetales hace temer mayores retrocesos que victorias. Es bastante dramática la situación con respecto a la Amazonía y llamativo este dato, ¿no? Cada minuto se pierde una extensión similar de bosque a 6 estadios de fútbol. 6 estadios de fútbol, esta extensión, cada minuto. En la extensión como para que tengamos una dimensión del daño que se le está causando a este ecosistema. Corresponde hacer una nueva pausa en El Mundo en Contexto, 10:31 de la noche. No se aparte, minutos, estamos de vuelta. Bien, y no es por alarmar, pero la sanidad mundial está en alerta. La Organización Mundial de la Salud ha declarado un nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia de salud pública de importancia internacional. En solo un mes se han registrado más de 300 casos sospechosos y 88 muertes a consecuencia de esta. A continuación escuchemos las declaraciones del representante interino de la OMS en Kinshasa, país donde inició la epidemia. Cuanto mejor trabajemos con las autoridades sanitarias provinciales, mejor podemos contener rápidamente esta epidemia. No hay respuesta sin recursos humanos, herramientas logísticas y recursos financieros. Hoy, la OMS, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos, trajo 2 aviones, uno de ellos con 5 toneladas de suministros. En respuesta, hemos traído kits de prevención y control de infecciones, delantales, guantes y gorros para que los profesionales sanitarios en los centros sanitarios no se infecten ni infecten a la población. Y la alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre el brote de ébola sería el segundo nivel más alto en la escala del organismo, siendo la pandemia el más elevado. Esto sucedió luego de que este domingo se confirmara un caso, esto en Goma, una ciudad del país controlada por una milicia militar apoyada por Ruanda. El ministro de Sanidad de la República Democrática del Congo dio detalles sobre los peligros que supone la cepa Bundibugyo de ébola, identificada en 1976 debido a que inicialmente los síntomas pueden confundirse con una gripe o malaria. En el centro de salud, cuando nuestros equipos rastrearon los casos, nos dimos cuenta de que una persona se había enfermado a finales de abril y falleció el 24 de abril en Bunia. El cuerpo fue repatriado a la zona sanitaria de Mungwalu, una zona minera con alta densidad de población, lo que alimentó el brote. La alerta inicial se emitió el 5 de mayo y diagnosticamos el virus el 14 de mayo tras la alerta oficial de nuestros equipos el 8 de mayo de que había una enfermedad hemorrágica. 7 días después, el 14 de mayo, ya teníamos la secuencia. Y también se han confirmado casos en Uganda, en Campaña y otras ciudades donde al menos una persona ha fallecido hasta los momentos. El peligro de esta cepa radica en que carece de una vacuna o tratamiento antiviral específico aprobado, por lo que las medidas de prevención pública son las únicas herramientas disponibles. Para ello, la OMS ha desplegado equipos de respuesta rápida, así como especialistas epidemiólogos para apoyar a los respectivos cuerpos sanitarios de la República Democrática del Congo y Uganda, y además están apoyando las actividades de vigilancia entre los principales corredores fronterizos y se prepara un plan de preparación y respuesta, esto para varios países.
Si bien los brotes recientes como el ébola en la República Democrática del Congo y Uganda acaparan titulares mundiales, el continente africano soporta una carga mucho mayor y más diversa de epidemias en los últimos años. Solo en el último medio siglo, el ébola ha causado la muerte de 15.000 personas. Pero si cuentan los otros casos de otros brotes endémicos y epidémicos, la cifra supera los millones. Un escenario que la comunidad internacional no ha sabido responder. África enfrenta múltiples brotes epidémicos sin una respuesta eficiente de la comunidad internacional. Y viajamos ahora al Congo. La situación allí es de alerta máxima sanitaria, teniendo en cuenta la gran cantidad de casos de viruela del mono. La Organización Mundial de la Salud afirma que al menos 602.000 personas murieron de malaria en África el año pasado. Una crisis potenciada por factores estructurales que han dejado los sistemas de salud del continente al borde del colapso. Por ejemplo, entre 2021 y 2025, la ayuda para la salud en África pasó de 80.000 millones de dólares a solo 24.000 millones, un desplome del 70%. Por su parte, Estados Unidos recortó la ayuda sanitaria de África en unos 8.000 millones y suspendió el 82% de los proyectos de apoyo destinados a financiar la infraestructura sanitaria del continente. Mientras que la OMS recortó hasta $1.000 millones su presupuesto para el periodo 2026-2027 destinado a África. El cólera, por ejemplo, está viviendo su peor crisis en 25 años. Solo en las primeras 6 semanas de 2026, África Austral notificó 4.320 casos y 56 muertes. La República Democrática del Congo y Mozambique encabezan las cifras, acumulando el 59% de los casos mundiales. En el caso de Sudán, los 3 años de guerra han colapsado el sistema de salud y los equipos de Médicos Sin Fronteras han tratado al menos 13.000 casos de sarampión en los primeros 4 meses del 2026. También se encuentran los casos de malaria. En 2024 se reportaron 282 millones de casos. La fiebre de Lassa en Nigeria, que acumula 191 muertes en 2026, o la hepatitis, la polio y la meningitis. Esta última acumula más de 1.000 casos en 4 países. Realidad que es afectada por los conflictos armados, el cambio climático y, por supuesto, los recortes presupuestarios. Bien, seguimos revisando más información relativas a la salud, porque millones de personas en el mundo son víctimas de la hipertensión arterial. Y al conmemorarse su Día Mundial el 17 de mayo, revisamos cómo podemos evitar el avance de esta enfermedad, así como mejorar la calidad de vida de los pacientes. La hipertensión es una patología crónica en que los vasos sanguíneos que presentan una tensión persistentemente alta, con síntomas como calor corporal, orejas rojas, dolor de cabeza y en algunos casos hasta vértigo. Definimos la hipertensión como aquella enfermedad en la cual las cifras de presión arterial están por encima de 140 de sistólica y por encima de 90 de diastólica o ambos componentes. La hipertensión es la principal causa de las enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, llegando a ser mortal si no es controlada. Según la Organización Panamericana de la Salud, anualmente se cobra la vida de 17 millones de personas en el mundo, 45% de los decesos por cardiopatías y el 51% de las muertes por enfermedades cardiovasculares. El problema consiste en que si la presión arterial es alta, el corazón tiene que trabajar más. Se puede ver muy bien en las imágenes. Aquí el ventrículo izquierdo ha aumentado de tamaño, alrededor de 14 milímetros en este paciente. Lo normal sería menos de 10 milímetros. Esto puede provocar cardiopatías, por ejemplo, insuficiencias o arritmias cardíacas. La hipertensión puede ser prevenible y controlable. Para ello, hay que reducir los altos niveles de estrés como el uso de tabaco, así como el control de la obesidad, la diabetes o colesterol alto, que son algunas de las causas que pueden detonarla y aumentar el riesgo de ocasionar una enfermedad cardiovascular. El hacer una dieta pobre en sal, el perder el exceso de peso, el dejar de fumar, el pasar de vivir en un sofá sentado viendo la televisión a moverse, sea caminar, sea ir en bicicleta, eso es enormemente difícil, pero es uno de los pilares fundamentales del tratamiento. La Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo global reducir la prevalencia de la hipertensión en un 25% para 2025.
Iniciativas como Al-Hir está siendo implementada en 22 países con la meta de promover la concienciación para prevenir, diagnosticar y controlar la hipertensión arterial y mejorar la calidad de salud cardiovascular en todo el mundo. Bien, con este tema, momento de hacer una nueva pausa acá en El Mundo en Contexto. Les anticipamos que al regreso vamos a seguir revisando esas historias relevantes, anécdotas que han marcado la trayectoria de los torneos de las Copas Mundiales de Fútbol. Todo esto en víspera, lo que va a ser muy pronto el comienzo del torneo de la Copa Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. No se aparte que en minutos estamos de vuelta. Y que es momento de hacer nuestro repaso por la historia de los mundiales. El fútbol es un deporte de contacto donde es inevitable el roce, las zancadillas y los golpes, pero la Copa Mundial de Chile 1962 se considera el torneo más violento de todos los tiempos y que incluso tiene una infame historia denominada, literalmente, la Batalla de Santiago. Las estadísticas determinan que la Copa Mundial de Fútbol Chile 1962 fue un verdadero campo de guerra. Al finalizar el torneo fueron en total 50 heridos, entre ellos la estrella brasileña Pelé. Pero la mayor demostración de violencia fue el partido del 2 de junio de 1962. Los anfitriones chilenos recibieron en el Estadio Nacional a la selección italiana. Previo al partido, la prensa de Italia describió a Chile y la ciudad de Santiago como un lugar de prostitutas, vagos, alcohólicos y analfabetas. Para apaciguar los ánimos, los italianos entraron al estadio con flores blancas que fueron tiradas al suelo por los chilenos que ofrendaron una sorona silbatina. Comenzando el partido, fue mucho más que fútbol. A los 6 minutos, el italiano Macchio propinó un golpe a Leonel Sánchez, la primera trifulca. Hasta 4 interrupciones en el primer tiempo y 3 más en el segundo, momento en que Chile pudo marcar 2 goles que le dieron el triunfo deportivo en la denominada Batalla de Santiago. Terminó el partido, tengo la impresión. Terminó el partido. Bien, ya estamos en la recta final de esta emisión del Mundo en Contexto y en esta parte les mencionamos que en la Revolución Bolivariana el papel protagónico de las mujeres ha sido fundamental para el crecimiento de la nación. En la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, Venezuela tiene a una defensora de su soberanía y de la construcción de la patria grande. Este lunes arriba a los 57 años de edad, por lo que repasamos a continuación su carrera política. Egresada de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Laboral, la doctora Delcy Rodríguez representa los valores de la mujer venezolana, que trabaja incansablemente por la prosperidad y en la defensa de la soberanía nacional. Y si hay una fortaleza que tenemos que decir, es que el pueblo venezolano nunca se rinde. El pueblo venezolano jamás se arrodilla. El pueblo venezolano siempre se levanta ante las adversidades, ante las dificultades. Herencia de nuestro padre libertador, Simón Bolívar. Estos valores provienen de su padre, Jorge Rodríguez, fundador de la Liga Socialista y quien fue asesinado por el Estado venezolano cuando ella tenía 7 años. Una formación popular y de justicia social que ha asignado su labor en la Revolución Bolivariana. El problema no es que Venezuela o el chavismo se enfrenta a la derecha venezolana. El chavismo se enfrenta a los poderes mundiales. Y por eso la derecha venezolana lo único que hace es rogar y rogar y rogarle a los poderes mundiales. Delcy Rodríguez lideró la Asamblea Nacional Constituyente en 2017 y desempeñó por varios años la Cancillería de Venezuela, impulsando la integración latinoamericana y la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico en central de Venezuela. Además, ocupó la vicepresidencia de Economía
y el Ministerio de Hidrocarburos para impulsar el crecimiento de Petróleos de Venezuela. Hoy Venezuela vuelve a levantarse con fuerza propia, con su rol en el mercado energético global. Hemos vuelto al escenario internacional. Cientos de empresas han mostrado interés en invertir en el país. Tras los sucesos del 3 de enero de 2026, la Constitución bolivariana la puso al mando de la República como presidenta encargada, asumiendo el compromiso de pacificar y unir a la nación. Hay pueblos en el mundo en conflicto y nosotros de acá enviamos nuestras bendiciones para que se pueda encontrar un camino de paz. De paz. Nosotros en Venezuela tenemos que cuidar la paz. Una mujer que lucha por la integración, el multilateralismo y el desarrollo económico y social de la patria bolivariana. El repaso que hacemos por la trayectoria política de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el liderazgo y la conducción del país con motivo de lo que fue el ataque militar de los Estados Unidos en contra de nuestro país y que devino en el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Dicho esto, vamos a rendir homenaje en esta parte del programa como lo hacemos siempre, que a pesar de algunas noticias e informaciones que a veces no nos agradan tanto, hay que preservar la alegría. Y en esta oportunidad vamos a rendir homenaje al legendario cantante puertorriqueño Sammy Marrero, quien falleció el 17 de mayo a los 84 años de edad. Le dejamos con su emblemático tema La Cuna Blanca y continúen con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal